Él fue fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de Fronteras Vivas, fundador del partido político PREPAP con símbolo del pescadito, y en especial compilador del Decálogo Universal, una obra no superada por mentes humanas. Pero ¿por qué lo superado por mentes humanas? Porque acá la acción que realizó no fue él, sino la fuerza sobrenatural que actuó a través de él. Que en hebreo se le llama pues la fuerza activa, se le conoce como Ruach, o sea, esa fuerza sobrenatural que traducido en otro idioma sería el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que mueve montañas, el Espíritu Santo es el que conduce a la persona, el Espíritu Santo es el que hace las señales a través de la persona. El ser humano viene a ser como un vaso de cristal que podemos verter agua pura o también podemos verter agua con veneno y el vaso se presta para ambos lados. Y algo similar en nosotros, somos como un vaso y el Espíritu nos toma como instrumentos para que pueda realizar sus planes y para que está, digamos, trazado para ese tiempo. Y Él fue el instrumento indicado porque si humanamente nos ponemos a pensar un año de conocimiento de la Escritura, un año, el año 55 hasta el año 56, un año de conocer, con segundo año de primaria, donde no había tanta información como ahora, más eran los analfabetos en esa época, y que un año empiece a realizar la compilación mandamiento tras mandamiento, como es en Isaías 28:13, ya no es humanamente. Porque sabemos muy bien que muchos que hemos empezado leyendo la Escritura, y un año es como un bebé que le dan pues un libro para que lea, o como a Francisco, así como a Atahualpa le dieron pues el verbario católico para que lo leyera, lo puso al oído, no entendía nada. Eso es, entonces acá hay algo sobrenatural. Según su historia comenta, porque ahí tenemos ahí los mandamientos, y cómo podemos confirmar más por la fuerza activa que empezó a ser derramado, en el año 58. El año 58 fue derramado el Espíritu Santo y empezó a transformar muchos corazones, porque humanamente la doctrina, ponerla en práctica, es difícil, mejor dicho, imposible. ¿Por qué? Porque la doctrina es espíritu, yo soy materia, y como materia no me voy a sujetar. Y el espíritu igual, siempre va a haber una guerra, un conflicto. Pero el momento que nosotros vemos nuestra conducta, que es un espejo para verse la conciencia, automáticamente confirmo de que es cierto que es de Dios. ¿Qué hace el Creador? Me da su espíritu. Hechos 5:32, por mi obediencia. Y al darme su espíritu, que viene a ser esa fuerza activa, me transforma a mí. Ezequiel 36:27, y pondré, dice, vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. El espíritu es el que nos empieza ya a conducir, porque si hice mal, la conciencia me remuerde, y mientras no reconozca, mientras no me humille, no me deje en paz. Porque está escrito en Gálatas 5:17, surge una guerra entre la carne y el espíritu, y estos se oponen el uno con el otro para que no hagáis lo que quisiere, dice el apóstol Pablo. Entonces viene así, el espíritu es la fuerza activa, la fuerza que mueve al ser humano.
porque si todos tuviéramos sería diferente, porque el Espíritu, como dice Pablo en Corintios, en 2:10, 11 y 12, el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Luego dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y mediante el Espíritu podemos saber qué es lo que piensa otra persona. Mediante el Espíritu podemos saber qué problemas tiene una persona de salud. ¿Qué problemas, o sea, con qué pensamiento viene alguien? El Espíritu nos avisa de qué condición y cómo alguien está. No somos nosotros, no somos adivinos, sino el Espíritu. Si ustedes ven a través de la historia, vemos el caso de Eliseo, cuando este reino tramaba contra el reino de Israel, el profeta, el Espíritu le hacía conocer todo lo que está pensando este rey, dónde debe hacer al ejército de Israel lo iba a emboscar. Pero el rey de Israel ya sabía, porque el profeta le mandaba decir, no hagas esto porque te van a hacer tal cosa, hasta que el otro rey dice, ¿quién de nosotros es el informante? ¿Quién de nosotros va a pasarle la voz al rey para que nos bloquee todo lo que tenemos que hacer? Y uno de sus generales le dice, no, acá no hay nadie, no hay ninguno que te estamos traicionando. No hay nadie, sino hay un profeta, que él sabe todos tus pensamientos, lo más profundo que tienes escondido en tu recámara. Entonces no era él, sino el Espíritu le decía conocer todo. Por eso, queridos amigos, el Espíritu es el que escudriña, como decía nuestro maestro concerniente a Ezequiel, vendrá, dice, el escapado, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, para que pueda hablar, tiene que tomar un instrumento, tiene que tomar un cuerpo, y a través de ese cuerpo puede realizar sus misterios, puede trazar lo que ya está destinado, cómo tiene que ser. Esa es la diferencia. Y para ello, queridos amigos, como dice nuestro maestro, fue arrebatado al tercer cielo. Ese es un punto que tenemos que descifrar durante estos días. ¿Cómo es eso que fue arrebatado al tercer cielo? ¿Cómo se fue más arriba de los planetas? Eso es algo que todos, el que menos habla de primer cielo, segundo cielo, cuarto, quinta dimensión, no sé qué más. En la vida espiritual, dice él, Pablo dice, conozco a un hombre hace 14 años en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Luego dice, fue al tercer cielo. ¿Cómo es eso del tercer cielo? Entonces vemos acá que tenemos que investigar y luego llegar a una conclusión final, pero según la Escritura. Revisando de sus enseñanzas, dice, por ejemplo, acá nuestro maestro, que empieza con 1 Corintios 2:14, de las etapas del hombre, que en otra ocasión hablaba del primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Acá algo similar, la primera etapa del hombre, la segunda etapa del hombre y la tercera etapa. La primera etapa hace ver que es el hombre animal. Después viene la segunda etapa, el hombre terrenal, y tercera etapa, el hombre espiritual. Vamos a leer una parte donde él dice así. Ahora entiendan, dice, comenzaremos con el texto clave para entender algo espiritual. 1 Corintios 2:14. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, no la puede entender porque sin examinar espiritualmente, dice el apóstol Pablo. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no lo puede percibir? Porque le parece una locura. Y no lo va a entender, porque se va a examinar espiritualmente. No lo va a entender. Ahora entienden la explicación. El hombre animal es el primer estado del hombre. En ese estado solo se explica de acuerdo a la letra, porque lo espiritual se comienza a entender cuál el hombre entra en el segundo estado,
y en el segundo estado allí se perfecciona un poco más para poder entrar al tercer estado. En ese estado alcanzaremos la mente de Cristo, o sea que para alcanzar la mente de Cristo tenemos que pasar al tercer estado, o digamos al primer cielo, segundo cielo, al tercer cielo, recién. Y establece con Efesios 4:13, donde allí se recién conocen la verdad y esta verdad lo liberará, de acuerdo a San Juan 8:32, asimismo conocemos el misterios ocultos recién. Al decir misterios ocultos quiere decir que no está escrito en la Biblia, muchos misterios ocultos, o también que está escrito en la Biblia, pero no lo entendemos. Porque dice Job, espíritu en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. O sea, mientras no tengamos la inspiración o no entremos en ese campo del tercer cielo, no vamos a entender nada. Explico mejor sobre los estados del hombre. Ya dije, el primer estado era el hombre animal, o también el primer cielo. Así se entiende en el estado de acuerdo a la letra, y si actuamos de acuerdo a la letra, como dice 2 Corintios 3:6, el primer cielo no hay vida. El segundo estado del hombre, que es el hombre terrenal, llamado también el segundo cielo, en el segundo cielo tampoco hallamos la vida eterna, pero cuando se entra en el segundo cielo, comenzamos a entender a lo espiritual un poco más. El tercer estado del hombre es el hombre espiritual, llamado también tercer cielo. Cuando llegues a este estado, recién entras a la vida eterna. Entonces vemos acá de los estados del hombre: primer estado, segundo estado, tercer estado, el primer estado animal, primer estado terrenal y el estado espiritual. Ahora vamos a entender. Cuando habla del primer estado animal, según revisando el diccionario de la lengua hispana, encontramos algo que, si hablamos de animal, viene a ser un ser orgánico que vive y siente, que se mueve por su propio impulso. Esa es la parte animalesca, animal. Hay animal irracional y animal racional. El animal irracional son guiados por su instinto y reflejos. En cambio, el animal racional piensa, razona, toma decisiones conscientes basadas en la lógica y la evidencia. Y el hombre animal viene a ser también la persona de comportamiento instintivo, ignorante y grosero. Ese es también. Por eso, cuando uno comete un error por algo, lo primero que flora en nuestra boca es: eres un animal. No estamos hablando de un animal de 4 patas o un animal guiado por su instinto y reflejos, no, sino por su ignorancia, por un comportamiento, por ignorancia, no, por eso viene a ser la parte animal. También vamos a encontrar otra palabra para complementar, es bestia. ¿Qué viene a ser una bestia? Es un animal doméstico de carga, caballos, mulas, etcétera, etcétera. Hay animales salvajes. Y también bestia viene a ser una persona ruda, una persona torpe, una persona brusca, descortés, grosera, ignorante. Eso también viene a ser una bestia. Uno es animal, que si hablamos de ser humano, por su ignorancia, por su grosería y por su comportamiento instintivo. El apóstol Pablo, el rey Salomón, dijo así lo siguiente. Vamos a ver lo que estamos mencionando, la diferencia el uno con el otro, y también para que nosotros podamos entender. Por eso estamos hablando de la primera etapa del hombre, la bestia, hombre, o sea, bestia o animal. Y dice en Eclesiastés capítulo 3, 18 al 21. Dije en mi corazón, en orden a la condición de todos los hijos de los hombres,
que Dios los probaría para que así echaran de ver ellos mismos que son semejantes a las bestias. Por eso les estaba mencionando que vamos a encontrar la palabra bestia, animal, bestia, y bestia pues una persona ruda, torpe, tosca, descortés, grosero, ignorante. Ese se llama bestia, semejante a las bestias. Y la bestia, que son animales guiados por sus instintos y reflejos, nada más. Porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren también los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Y todo va a un lugar, y es hecho de polvo, y todo se tornará en el mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba, y que el espíritu del animal descienda debajo de la tierra? Así que he visto que no hay cosa mejor que alegrarse el hombre con lo que hiciere, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Entonces ahí encontramos algo interesante. Entonces vemos acá entonces, como dice el rey Salomón, o como dice el apóstol Pablo, malo espiritual. Ahora acá tenemos que entender, para comprender un poquito más. Pablo dice en Corintios capítulo 15, 46 y 47, 46, 47 y 48, malo espiritual no es primero, sino lo animal. Por eso habla, la primera etapa del hombre es el hombre animal. O sea, lo espiritual no es primero, sino lo animal. Primero el hombre fue formado de polvo. Y después Dios le asentó un soplo de vida, fue un alma viviente. O sea, primero es lo animal, después lo espiritual. El hombre es de la tierra, terreno, y el segundo es del Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terreno? También es lo terreno, y cuál es lo celestial, también es lo celestial. Entonces vemos que primero es la primera etapa del hombre, es el hombre animal. Que siempre con esa rudeza, con esa torpeza, y a medida que pasa el tiempo, si hablamos en forma intelectual, a medida que pasa el tiempo se instruye, se va preparando y se convierte también una persona prudente, una persona cortés, ya no es grosera, deja de ignorar muchas cosas. Entonces ese es el punto que estamos viendo mediante el conocimiento. Pero primero empieza el hombre torpe, ignorante, grosero, rudo, tosco. Así se empieza la primera etapa. Ahora, la diferencia del hombre animal, a diferencia de otros animales, posee pues una capacidad única para crear y utilizar símbolos para representar y comprender al mundo. Ejemplo, el hombre, para entender mediante la simbología, encontramos que el hombre es un mundo, el Espíritu Santo tiene una forma de paloma, etc. Son mediante figuras que se llega a saber entender. Esta capacidad simbólica permite pues a los seres humanos no solo percibir al mundo directamente, sino también a construir un universo de significados a través del lenguaje, la cultura, el arte, la religión, etc. Revisando sobre este campo, encontramos a Ernesto Cassirer. Ha sido un filósofo, sociólogo de origen prusiano y judío. Él argumentó, concerniente a lo que estamos hablando, que los seres humanos, además de ser animal, con necesidades biológicas y conductuales, también son capaces de crear y utilizar símbolos. Estos símbolos no son simplemente representaciones directas de objetos o de ideas, sino también un significado cultural y social que lo diferencia de los simples asociados que los animales pueden hacer. Mientras que los animales irracionales se adaptan al entorno de forma directa utilizando sus sentidos y comportamientos, los humanos se adaptan a través de la creación y uso de símbolos, lo que les permite construir un mundo cultural, social más complejo. El lenguaje, con su capacidad de abstraer
abstraer, simbolizar, es una herramienta clave en la construcción del universo simbólico humano a través del lenguaje. Los humanos pueden expresar pensamientos, crear conceptos, comunicar sus ideas a otros. El arte también es el arte, la religión y la cultura es parte del lenguaje. También son formas de expresión simbólica que permite a los humanos comprender y dar sentido de la existencia, dijo Ernesto Cassirer. Ahora, regresando a la parte espiritual, hemos visto cómo es el hombre animal, que es la primera etapa del hombre. Cuando entramos a la parte espiritual, no va a percibir la cosa del espíritu, no. Por eso dice Pablo, el hombre animal no va a percibir las cosas que son de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. No lo puede entender. Pero ¿por qué no van a poderlo entender? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el problema y la causa que no lo pueden entender? Si vemos a través de la creación, para abrir un poco más nuestra mente, vamos a encontrar que al inicio Dios lo formó al hombre. Dios lo formó al hombre del polvo de la tierra y después le dio un soplo de vida y fue un alma viviente que viene a ser pues Adán. Y ahí en Adán había pues todo el conjunto de los valores morales y virtudes heredadas de su creador reunido. Llámese así, cuenta una anécdota hebrea que aún los ángeles lo querían adorar a él. Imagínense, porque lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Hasta que en él entró pues el pecado y Dios le quitó su vestimenta santa y se quedó desnudo. Después lo destituyó de su gloria y lo sacó del paraíso. A partir de esa fecha, su descendencia va perdiendo en forma acelerada los valores morales. Tenemos como ejemplo el rey de Babilonia. Por eso estamos hablando del hombre animal. El hombre animal pues, es torpe, siempre descortés, ignora lo que es de Dios. Vemos en el caso del rey de Babilonia, para comprender lo que estamos mencionando. Según dice el profeta Isaías 13:19, que Babilonia es hermosura de reinos y ornamento de las grandezas de los caldeos. Fue trastornada por Dios, así como Sodoma y Gomorra. Fíjese, que llegó a ser pues, hermosura de reinos y ornamento de las grandezas de los caldeos. Pero fue trastornado por Dios. ¿Por qué? Porque Babilonia, en lenguaje acadio, viene a ser puerta de Dios o puerta de los dioses. Pero ¿qué pasó? Hubo mucho orgullo. Ese es el problema cuando uno, como dice el apóstol Pablo, cuando el hombre animal no percibe lo que es de Dios, porque le es una locura, porque ahí se creía ser un Dios. Ahí viene el problema, por eso dice en Proverbios 16:18, el orgullo precede o encabeza a la destrucción, y el espíritu altanero, el espíritu altivo, presumido, el espíritu arrogante o vanidoso, es antes de la caída. Eso es lo que pasó ahí, en ese lugar. No tuvieron a Dios en su noticia, sino que fueron por otro camino. Tenemos el ejemplo del rey Nabucodonosor, nada más para darnos una idea. ¿Qué le pasó al rey Nabucodonosor cuando él tuvo un sueño de un gran árbol? Vamos a verlo mejor a través de la Escritura. Daniel capítulo 4. Vamos a ver. Daniel capítulo 4. Dice lo siguiente. Primero vamos a leerlo desde el 1 para darnos una idea.
Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz sea multiplicada. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, dice el rey Nabucodonosor después que le pasó el problema, que grandes cosas, grandes señales ha hecho conmigo, conviene que yo les publique. ¿Cuán grandes son tus señales y cuál pretende tus maravillas? Tu reino sempiterno y tu señorío hasta generación en generación. Hace ver, los resalta a Dios, el rey Nabucodonosor. Al inicio no, pero después que le pasó todo su problema, él dice, grandes son tus señales y cuán potentes son tus maravillas. Tu reino sempiterno y tu señorío hasta de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, dice, yo, Nabucodonosor, estaba quieto en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi casa, en mi cama. Por lo cual yo puse mandamiento para hacer venir delante de mí todos los sabios de Babilonia que me mostrasen la declaración del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Dije el sueño delante de ellos, mas nunca me mostraron su declaración. Hasta cuando entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, con el nombre de mi Dios, en el cual hay espíritu de los dioses santos, y dije el sueño delante de él diciendo, Beltsasar, príncipe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, exprésame las visiones de mi sueño que has visto y su declaración. Aquestas las visiones de mi cabeza y mi cama. Parecíame que veía un árbol en medio de la tierra cuya altura era grande. Crecía este árbol y hacíase fuerte y su altura llegaba hasta el cielo y su vista al cabo de toda la tierra. Su copa era hermosa y su fruto en abundancia, y para todos los habían en él mantenimiento. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y manteníase de él toda carne. Veía las visiones de mi cabeza en mi cama, y aquí que un vigilante santo descendía del cielo. Clamaba fuertemente y decía así, cortad el árbol y desmochad sus ramas, derribad su copa, derramad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, que sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón sea mudado de corazón de hombre, y sea le dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Las sentencias por el decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la derramada para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y a quien él quiere le da y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Beltsasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, estuvo callado casi 1 hora,
y sus pensamientos lo espantaban. El rey habló y dijo, Belsasar, el sueño de mi declaración no te espante. Respondió Belsasar, dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su declaración para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía se hacía fuerte y que su altura llegaba hasta el cielo y su vista por a toda la tierra, cuya copa era hermosa y su fruto en abundancia, y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Cuando la que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal en la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que puse sobre él 7 tiempos. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre el rey y Señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quisiere le lo dará. Y lo que dijeron, dejasen en tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se quedará firme, luego que entiendas que el señorío es de los cielos. Por tanto, rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias para que los pobres. De tal manera es una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Y así pasó. Salió, se cuenta la historia, que salió pues, en su palacio, salió a dar una vuelta, y bueno, le entró pues el señorío a decir, por mí tengo todo esto. Inmediatamente, como dice acá, su corazón de hombre se mudó en un corazón de bestia. De ahí, luego fue, pues, comía pasto como los bueyes, rociado por el rocío de la noche y de la mañana. Entonces, queridos amigos, vemos acá, ¿en qué consiste entonces bestia? De un corazón de hombre a un corazón de bestia. Bestia, estamos hablando, sin entendimiento, lleno de ignorancia lo que es de Dios, lo humilló tanto para que después comprenda que Dios es más poderoso que él. Entonces vemos acá, interesante. Por eso decía el apóstol Pablo, Romanos 1:21, Romanos 1:21, vamos a leerlo. 21 al 32 dice lo siguiente: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Entenebrecido. Entonces, entenebrecido quiere decir se volvió oscuro, negro. El entendimiento es oscuro, impedimento una comprensión clara y correcta de la verdad. Distinguir entre el bien y el mal significa entenebrecido. Esto se relaciona con la ignorancia, la dureza de corazón y de la falta de conexión con Dios. Y se extravía de los valores y principios. Eso es, por eso dice su corazón entenebrecido. Por eso vuelvo a pasar lectura. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, oscurecido, extraviado de los valores y principios, ignorando completamente lo que es de Dios. Eso significa. Diciendo ser sabios, se hicieron fatuos. O sea, diciendo ser sabios, se hicieron fatuos, quiere decir vanidosos,
presumidos, así como el rey Nabucodonosor, vanidoso, presumido, cantancioso, se volvió petulante. Entonces, ese es el problema. Ahí está. Entonces, al ser así, imagínense cómo Dios lo humilló al rey Nabucodonosor de un corazón de hombre a un corazón de bestia. Por esta causa, dice, trocaron la gloria de Dios, o sea, trocaron, que sí, cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de hombre corruptible, de aves, de animales de 4 pies, de serpientes, etc. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por todos los siglos. Por eso Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso, en el uso es contra la naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino en su extravío. Y como a ellos no les pareció obtener a Dios en su noticia, Dios les entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Entonces vemos acá, como dice acá, estando atestado de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, de murmuraciones, de detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que no les hacen tales cosas, son dignos de muerte, no solo las hacen, aún consienten a los que los hacen. Entonces fíjese cómo es el hombre animal. Y Dios lo dejó así, el hombre animal. Por eso decía uno de sus mensajes, la primera etapa del hombre es el hombre animal, donde está el diablo con todos sus secuaces. Así. Nada de noticia de lo que es de Dios. Nada. Completamente nada. De un corazón de hombre convertido en un corazón de bestia. Sin entendimientos. Sin entendimiento. Sin nada. Solamente extraviados con, ¿cómo podemos decir? Convertidos en hombres fatuos, llenos de vanidad, llenos de presunción, de jactancia. El hombre se convirtió en un hombre petulante. Así, dejaron a Dios y fueron por otro camino. Entonces vemos acá, por eso decía Job 18:3, ¿por qué somos tenidos por bestias en vuestros ojos como viles? O sea, si hablamos de la palabra vil, significa pues despreciable, ruin, indigno, ignoble, eso es. Por eso dice, ¿por qué somos tenidos por bestias en vuestros ojos como viles? Luego viene acá algo interesante, como está en esa etapa del hombre animal, o digamos del hombre animal o bestia, ignorando completamente lo que es de Dios, completamente. Y si hablamos de la cosa de Dios, no van a entender nada. Al contrario, van a buscar que rechazar. ¿Por qué? Porque no hay, está en una etapa de una oscuridad. Por eso vamos a repetir lo que dice Corintios 2:14, 1 Corintios 2:14, mejor vamos a leerlo. 1 Corintios 2:14. Mas el hombre animal no percibe no percibe lo que son del Espíritu de Dios. No lo percibe, no lo percibe. Porque son locura. Lo primero que parece, no, esta es una locura. Yo sé que muchos de ustedes, hasta muchos de nosotros nos ha pasado, que cuando primera vez
nos invitan a la iglesia, un ejemplo, y a veces Dios toma como instrumentos a hombres o mujeres, empiezan a escudriñar y aceptan. Lo primero que nosotros no entendemos nada y empezamos hasta a murmurar. ¿Qué es eso? ¿Tan loco? ¿Se han cruzado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque estamos en el estado del hombre animal. No percibimos lo que es del espíritu. Nos parece una locura. Por eso estamos hablando del hombre animal. Y en el hombre animal no hay vida tampoco. Ahora dice Judas, en 1:6, vamos a mirar lo que dice Judas, concerniente a ese punto del hombre animal. Judas 1:6. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Judas 1:6. Judas, siervo de Jesucristo, no estamos hablando de Judas Iscariote, no, sino Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Misericordia y paz, amor, o sea, multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que habéis sido una vez calada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Os ruego pues, quiero amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. No, lo salvó a su pueblo, después lo destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de la oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades como comarcanas, las cuales de la misma manera que ellas habían fornicado y habían sido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. De la misma manera también, estos soñadores amancillan la carne y no menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar el juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. Pero estos maldicen las cosas que no conocen. Fíjese, cuando estamos en etapa del hombre animalesco, no comprendemos nada lo que es de Dios y nos parece una locura. Y muchas veces, antes de hablar positivamente, empezamos a hablar negativamente. Por eso dice, pero estos maldicen, quiere decir la palabra maldecir, decir mal. Estos dicen mal de las cosas que no conocen. Empezamos a hablar mal de las cosas que no conocemos. Por eso se dice que la ignorancia es demasiado atrevida. Y la ignorancia viene a ser madre del fanatismo. Entonces empezamos a hablar mal de las cosas que no conocemos. Y las cosas que naturalmente conoces se corrompen ellas como bestias brutas. Fíjese cómo son las cosas. La cosa que no conocemos maldecimos, y la cosa que nosotros conocemos nos corrompemos como bestias brutas, ni siquiera como bestias inteligentes. Pero hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Baal por recompensa y perecieron la condición de Coré. Estos son manchas
en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos, sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como un otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fiera de ondas de la mar, que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a las cuales reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces vemos estos puntos, queridos amigos, para darnos una idea cómo es este trabajo. Es la etapa del hombre animal. Mientras no tenga el Espíritu de Dios, mientras no pase al segundo nivel y pase al tercer nivel, no va a entender nada lo que es de Dios. Al contrario, vamos a empezar a maldecir, y la cosa que nosotros conocemos, nos corrompemos como bestias brutas. Por eso dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, 9 a 19. Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mas esto diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan con delicia poder gozar de deleites cada día, estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores, teniendo los ojos llenos de adulterio, y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicia, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Baal, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, una mula bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes caídas del torbellino, de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en desilusiones a los que verdaderamente habían huido, a los que conversan en error, prometiendo libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque si alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Ahora, amigos, viendo todo esto, es la primera etapa del hombre. La primera etapa del hombre donde no hay vida. La primera etapa del hombre no tiene a Dios en su noticia. Y antes de buscar abstenernos de muchas cosas, damos rienda suelta, como dice Judas, nos corrompemos como bestias brutas. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su final. Así como tiene su principio, también tiene su final. Va a llegar un tiempo, no muy lejano para cada uno de nosotros, donde tenemos que dejar el hombre animal, la primera etapa, el primer cielo, y los que somos llamados para su servicio del Creador, nos va a llamar. Y como dije el día de ayer, va a haber una guerra campal, porque viene el dueño a reclamar su viña, y una vez que no viene a reclamar su viña, toma posesión, le da a otros que le administren la viña. Ahora sí viene poco a poco a entender lo que es de Dios, y a medida que vamos entendiendo, vamos matando el viejo hombre mediante el conocimiento, y después vamos a pasar a la tercera etapa del tercer cielo.
Y cuando entremos a la etapa del tercer cielo, ahí recién vamos a tener el contacto con Dios, como debe ser. Antes, no. Mañana continuaremos con el desarrollo de este mensaje. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y compartan con sus amistades para llegar a cuantos sedientos de la palabra de Dios.